Bienvenidos amigos a este nuevo vídeo y bienvenidos a lo que será la trilogía de la inteligencia. A lo largo de estos 3 vídeos os voy a explicar qué es la inteligencia, qué capacidades físicas, psicológicas o incluso ambientales afectan a la misma y cómo podéis manipularla. Y terminaremos con un tercer vídeo en el que os explicaré mi método personal de estudio con el que he conseguido notas increíbles a lo largo de mi vida. Si queréis conseguir un rendimiento espectacular a nivel educativo o a nivel profesional, o simplemente queréis aprender sobre este trait, ¿no? Y cómo funciona en los seres humanos, pues quedaos conmigo que vamos a empezar. Voy a empezar contándoos una historia. Cuando yo era pequeño era el típico chico que no hacía los deberes jamás. En el colegio algunos profesores se enfadaban conmigo porque nunca hacía los deberes, nunca atendía, nunca hacía nada, y otros en cambio estaban encantados porque consideraban que yo era pues un alumno brillante. Así que con 10 años me someten a una serie de test, que es lo que conocemos como test de inteligencia, y aquí tengo el informe. Como veis aquí, esto es mi informe de evaluación psicopedagógica, ¿vale? Jorge Bestúer lo pone ahí. Como veis es confidencial. Y la fecha, ¿vale? Febrero de 2012. Es decir, yo tenía ahí 10 años todavía. Este informe básicamente lo que termina por decir es, os enseño para que podáis verlo, el índice intelectual lo sitúa en el percentil 99. El percentil normal sería el percentil 50, entonces el percentil 99 se asocia con lo que se llama un coeficiente intelectual de 142. Así que sí, ese test dice que yo soy muy inteligente, pero ¿la inteligencia es algo con lo que se nace y simplemente cada uno tenemos una? ¿O por el contrario la inteligencia se desarrolla a lo largo de la vida y este tipo de pruebas para lo único que sirven es para motivar de alguna manera a los que se las hacen? ¿Realmente soy inteligente y por eso he rendido bien en mi vida? ¿O he rendido bien en mi vida porque creía que era inteligente? Eso es lo que vamos a descubrir en esta serie de vídeos. Bien, pues si ya habéis puesto vuestra respuesta en los comentarios, os doy yo la mía. La inteligencia no es una capacidad con la que se nace, pero no hace falta que me creáis a mí. A lo largo del siglo XX se han hecho un montón de estudios y sobre todo los más interesantes son los estudios con gemelos, porque los gemelos idénticos, los gemelos monocigóticos, que son aquellos que vienen del mismo cigoto, son literalmente dos individuos idénticos, es decir, son dos personas que tienen la misma genética exacta. Entonces lo que se estudió fue si estos gemelos idénticos, tenían el mismo coeficiente intelectual o si por el contrario venía definido por el entorno en el que habitaban. Jensen, que es el principal impulsor de la teoría del IQ, del que no vamos a hablar mucho, sostenía que la inteligencia era un 80% algo genético, algo heredado, digamos, y un 20% los factores del entorno. Entonces el coeficiente que tenía que dar era evidentemente 0,8. Sin embargo, cuando estudiaron los gemelos por separado y juntos, se dieron cuenta de que no, de que la inteligencia dependía muchísimo más de los factores ambientales que de los factores genéticos. Entonces, a la pregunta de si la inteligencia es una característica con la que se nace, la respuesta es que mayoritariamente no. Es decir, quizás tenemos todos algunas capacidades un poco más altas que otras, pero nunca son determinantes. Si tú te esfuerzas y haces las cosas bien, puedes conseguir que tu inteligencia sea muy superior a la de una persona que supuestamente ha nacido superdotada. Como sé que a muchos eso nos va a convencer, os diré que las pruebas de coeficiente intelectual en realidad lo único que hacen es comparar tu rendimiento con el rango de tu edad. O sea que realmente con los años tu IQ va a cambiar inevitablemente, porque no todos aprendemos lo mismo con las mismas edades. Es verdad que todos tenemos un currículo más o menos igual, pero quiero decir, hay variaciones, ¿no? No en todos los colegios se enseña el mismo ritmo. De hecho, yo con 10 años seguramente no tenía el mismo coeficiente con 10 años y 2 meses o con 10 años y 6 meses. Entonces estas pruebas en realidad no están diciendo nada. Entonces, ¿por qué yo tengo una puntuación en teoría superior, ¿no? Si se supone que esto no es una capacidad innata? Pues os voy a explicar cómo funciona un test de coeficiente intelectual. Lo que hace un test de coeficiente intelectual es coger el rendimiento medio de la gente de un rango de edad, por ejemplo en este caso de los niños de 10 años, y después te somete a ti a una serie de pruebas que incluyen memoria, cálculo, visión espacial, detección de patrones o atención sostenida. Las que más nos van a interesar en esta serie de vídeos son la memoria, que ya veréis por qué, y la atención sostenida o la concentración, puesto que esta capacidad es la más importante a la hora de estudiar, como es evidente. La cuestión es que, como digo, lo que hace es comparar qué rendimiento tienes tú en este tipo de pruebas con el rendimiento que tiene la gente de tu edad más o menos. Pero eso no está diciendo que tú tengas un nivel absoluto de inteligencia, sino solo comparado con. Todos estos motivos nos hacen pensar que la inteligencia en realidad no es una capacidad que podamos medir tan fácilmente, que todavía no la entendemos y que realmente estos tests muchas veces lo que hacen es un efecto placebo, quizás, que es lo que vamos a estudiar ahora, en vez de ser una herramienta realmente de medición exacta. Porque yo os planteo lo siguiente: una persona que sea muy inteligente, pero que nunca jamás haya visto dibujos, ¿será buena o mala reconociendo patrones en esos dibujos? Comparado, ya sabemos, con otras personas de su edad. Imagínate que cogemos un niño que vive en una tribu en África y le ponemos a hacer un ejercicio de comparación de palabras, ¿no? Que es uno bastante típico. Si esa persona no conoce bien las palabras o no entiende bien los significados o los entiende en función de su cultura, su rendimiento va a ser muy diferente al de la media de un país diferente. Entonces, ¿estos tests están determinando nuestra capacidad o simplemente es una especie de reflejo de lo que somos capaces de hacer, pero que no determina en primera instancia si nuestro cerebro es mejor o peor? Y de
aquí es de donde voy a sacar la conclusión para mí más importante de este vídeo y con la que me gustaría que la gente se quedase. Y es que yo pienso que lo que a mí me ha hecho tener buen rendimiento académico e incluso buen rendimiento fuera del ambiente de los colegios, por ejemplo en la música o en los idiomas, es que este test hizo que mi familia, mi entorno y yo mismo me creyese capaz de muchas más cosas de las que realmente quizás una persona normal se cree capaz, porque muchas veces se subestima el poder de la confianza, ¿no? Pero todos sabemos que si tú crees que puedes lograr algo, es mucho más fácil que te esfuerces en ello, que no te rindas y que aguantes más tiempo. Mientras que si tú crees que simplemente no estás preparado, no estás capacitado, es mucho más fácil que digas, nah, simplemente no puedo y ya está. Por lo tanto, los vídeos que haré en las próximas semanas van a ser cruciales para vuestra vida porque os voy a enseñar cómo maximizar vuestras capacidades y no una opinión mía, ¿eh? Voy a explicar punto por punto absolutamente todo y además os voy a dar mi esquema de cómo utilizo esas capacidades, digamos, para maximizar también el outcome de las mismas. Porque todo el mundo piensa que tú tienes un buen método y lo que te fallan son las capacidades, ¿no? Y que simplemente eres tonto y entonces consigues malos resultados. Pero muchas veces, si tú tienes unas capacidades suficientes, pero tu método es malo, evidentemente también el resultado va a ser malo. Y es que yo llevo años diciendo esto, tío. Con toda la gente que yo he hablado, que considera que yo tengo facilidad para estudiar y demás, cada año que pasaba me daba cuenta de que no tenía nada que ver con la facilidad de estudiar y mucho más con la forma en la que estudio y con cómo trabajo mis capacidades. Por ejemplo, está demostrado que cuidar tu salud mejora tu rendimiento cerebral. Entonces, evidentemente vas a rendir mejor si tienes mejor salud. Eso no es una cuestión innata. Del mismo modo, está demostrado que ciertos métodos de estudio son más eficientes que otros. Entonces, si usas los que son menos eficientes, tus resultados van a ser peores. Entonces, yo creo que culpar a el factor genético de que tus resultados sean malos es básicamente no querer reconocer la realidad. Entonces yo creo que todas las personas que seáis lo suficientemente maduras como para asumir que si se os dan malas cosas es porque vosotros no estáis haciendo lo que tenéis que hacer, ya habéis dado un paso importante que la mayoría de la gente que yo he conocido en mi vida no está dispuesta a dar. Y para que terminéis de fiaros de lo que estoy haciendo y de lo que os voy a enseñar, simplemente quiero enseñaros una imagen, que es que la memoria de relato oral, que es de todas las capacidades la que peor percentil saqué y por ende se podría asumir que es mi peor capacidad intelectual, y he sido capaz aún así de memorizar una baraja de cartas entera en un orden indistinto. Porque no es un truco de magia, de verdad. Soy capaz de memorizar la baraja entera y os enseñaré cómo en el próximo vídeo, en el vídeo de capacidades, de cómo mejorar las capacidades. Así que si quieres aprender esta y otras habilidades, además de la metodología que te compartiré en el tercer vídeo, suscríbete ahora mismo y dale like para apoyar esta trilogía que sé que te va a encantar y sé que te va a enseñar un montón de cosas. Me despido y si no os creéis que sea capaz de hacer el truco, ponedmelo en los comentarios y en el próximo vídeo os lo demuestro. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo vídeo.